Hola José, ¿cómo estás? Jane, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes a todos. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola mujer, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, aprovecho y los presento. José Claro, Cabrales, Luis Felipe Vázquez y Ana Mercedes López, tres comunicadores sociales que el día de hoy, bueno, tengo el placer de tenerlos aquí en la clase. Vamos a esperar unos minuticos que se conecten los estudiantes y damos inicio. ¿Listo? vale, José está dale. desde Medellín, Luis está desde Barranquilla y Ana está desde Montería como yo. Hola a todos, ¿Cómo, José, un placer saludarte. Anita, algo que no te veía. Desde que no, ¿cómo fue? Desde que jugamos en esos charcos de la UPB, esos juegos que hacían de la Semana Bolivariana hace años. Imagínate, hace como 15 años, ¿no? Como 14, por ahí más o menos. No me recuerdes ese dato. Luis, ¿hace cuánto se graduó del pregrado? Luis Felipe, espérate, saco la cuenta. Creo que Y más de Ana, como 23 años, wow. por ahí. ¿Y Ana? Yo tengo 11, voy para 12. Ah, José tiene más o menos lo mismo que yo, ¿cierto? Sí, exacto. Usted Unos tiene 10. 10. gracias por lo que me toca, pues. No, no, pero qué chévere que podamos estar de distintas edades incluso, porque eso también va a nutrir mucho el conversatorio de hoy. Dale. Esto nace precisamente bueno, era iniciativa mía, pero los estudiantes también lo querían, entonces, bueno, acá estamos. Perfecto. Estoy grabando el encuentro con su permiso, pues para que nos quede el registro de la actividad. Una vez lo terminemos, yo les envío, lógicamente, el agradecimiento a sus correos electrónicos con una, un archivo de grabación para que ustedes puedan repetirlo, ¿vale? Claro que sí. Gracias, Yane. Aló. Chicos, muy buenas tardes a todos los que se van conectando. Vamos a esperar unos minuticos, 3 minuticos aproximadamente que entren el resto de sus compañeros y damos inicio al conversatorio de hoy.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Desde el curso de comunicación organizacional del programa de comunicación social periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, vamos a dar inicio al conversatorio gestión de la crisis comunicacional en las organizaciones. Este es uno de los tópicos que tiene esta unidad en la que nos encontramos, la unidad número 4 de comunicación organizacional, y para ello nos acompañan 3 invitados, 3 comunicadores sociales, quienes van a estar contándonos un poco sobre su trasegar, sobre su experiencia como comunicadores en diferentes organizaciones. Básicamente el propósito de este espacio va a ser compartir con los estudiantes de quinto semestre del programa de comunicación social todas esas experiencias, todos esos retos a los que se han enfrentado bajo ese título, bajo ese nombre de la gestión de la crisis comunicacional en las organizaciones. Voy a proceder a presentar a nuestros invitados. Quiero confirmar si me están escuchando correctamente. Listo, perfecto. También quiero invitar a los estudiantes que deseen encender sus cámaras, también lo pueden hacer para que podamos hacer este conversatorio un poco más interesante, para que podamos conocernos más, vernos las caras. Listo, los estudiantes que deseen pueden encender sus cámaras en este momento. Les comentaba entonces que nos acompaña desde la ciudad de Montería Ana Mercedes López. Ella es monteriana, ¿sí? Es la líder de comunicaciones de la empresa Urbacer Montería, que anteriormente era conocida como Servigenerales. Ana es comunicadora social periodista, es egresada de la UPB Montería. Tiene ya más de 11 años de experiencia laboral en el manejo de las comunicaciones, tanto internas como externas, puntualmente en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Se ha desempeñado como auxiliar de área de relaciones de comunidad, como coordinadora del área de relaciones de comunidad y actualmente Ana funge como líder de comunicaciones a nivel regional. Ana, bienvenida. Muchísimas gracias, Yane, a los compañeros, a los colegas, a los estudiantes. Muchísimas gracias por este espacio, por tenerme en cuenta, por la invitación. Soy una fiel convencida de que estos espacios nos ayudan a todos para crecer, tanto a los colegas para conocer más de ellos y así aprender, retroalimentar la información que ya tenemos, y a los estudiantes también es bueno escucharlos y que ellos nos escuchen a nosotros para que ellos desde ya empiecen a visionar cómo es el tema de comunicaciones, porque una parte es la cátedra y otra parte es ya la práctica como tal. Entonces, súper interesante estos espacios. Te felicito, Yane, y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, nuestro segundo invitado nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Él es José Cabrales. José también es comunicador social periodista, es magíster en comunicación digital y certificación internacional en experiencia del usuario. Actualmente José se desempeña como líder de experiencia del usuario para la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confama y a su vez es docente cátedra de la Universidad de AFIT. José ha apoyado proyectos de transformación digital en organizaciones como Tigo Une Colombia, Claro Móvil y en la Universidad Pontificia Bolivariana, velando siempre por la buena experiencia de los usuarios en los canales de comunicación digital y toda la integración de las estrategias de contenido. José, bienvenido. Muy buenas tardes, Yane, muchas gracias. Me uno a las palabras de Ana Mercedes porque básicamente estos espacios son súper enriquecedores, incluso porque también soy docente, entonces es muy bacano y los estudiantes valoran mucho estos espacios. Entonces yo creo que incluso esa retroalimentación también a los colegas, obviamente, muy buenas tardes y qué bacano de pronto compartir pues como esas experiencias que tenemos alrededor de cada uno de los roles de este ecosistema tan grande que es la comunicación y que nos une de cierta forma con esas vertientes tan apasionantes que hoy en día se han ido como creciendo un poco más. Entonces, espero que este espacio lo podamos aprovechar mucho y yo también aprender de todos ustedes. Gracias, José. Y seguimos con nuestro tercer invitado, quien nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla. Él es Luis Felipe Vázquez Aldana. Luis es escritor, es publicista, tiene una maestría en marketing, es Excel Manager de Caracol, Grupo Prisa,
finalista de los premios literarios Agustín Sánchez, Rodrigo de Cázares de España en el año 2020, Tristana de novela fantástica en España en el año 2018, Sierra de Francia en España en 2017, y su obra narrativa resultó favorecida con el apoyo de la producción artística de la Secretaría de Cultura de Barranquilla en el año 2007. También es autor de varios libros, entre ellos Los impostores del paraíso y Águilas que encarnaron tortugas, entre otros títulos. Sus artículos han tenido amplia cobertura y han sido publicados en medios como Las Dos Orillas, El Meridiano, El Diario La Libertad, New York Business Latino, New York, entre otros. Luis Felipe, bienvenido. Micrófono silenciado, Luis. El tema de la tecnología, no, pues muchísimas gracias por la invitación, me siento muy halagado, honrado, también muy contento de verte nuevamente, a los compañeros de la mesa, de esta mesa virtual, y sobre todo a los chicos, que para mí esto es un espacio supremamente enriquecedor, y me encantaría incluso si tienen muchísimas preguntas o en lo que podamos compartir un poquito de este breve trasegar, como bien lo dijiste, de vida, pues bienvenidos sea. Muchísimas gracias. Bueno, voy a contarles un poco a nuestros invitados y a los estudiantes cómo va a ser la metodología que vamos a trabajar. Hay unas preguntas orientadoras para el conversatorio, sin embargo, para mí, y sé que para los invitados, lo más importante son las preguntas que tengan los estudiantes, ¿cierto? Entonces, si los estudiantes tienen preguntas, dudas, pues vamos a bombardear a esos invitados para sacarles toda la información referente a lo que ustedes quieran conocer, a lo que ustedes quieran saber, ¿cierto? Principalmente en dos tópicos que son los que, como le decía, son los que tenemos y vamos a abordar en esta unidad, que son el rol del comunicador social, puntualizando en las organizaciones, y cómo manejar las crisis a nivel comunicacional cuando se nos presentan y estamos laborando en una organización. Entonces, quiero iniciar con una pregunta que abra al debate, ¿cierto? Hablando un poco sobre a qué situación de crisis, que nos cuenten nuestros invitados, y me gustaría empezar con Luis, a qué situación de crisis de comunicación se ha visto enfrentado y qué solución ha planteado. A varias, porque bueno, como bien podemos ver, he trabajado en varias empresas y a varias a lo largo de la vida, de la historia. La última sí que de pronto recuerdo un poquito más es la que nos sucedió aquí en la universidad. Tuvimos una situación de crisis. Un profesor al parecer fue amenazado de muerte. Esta persona por parte de un estudiante. Y esta persona se dirigió a las altas directivas y supuestamente no recibió el apoyo debido. El docente renunció y se fue a todos los medios de comunicación a decir que estaba amenazado de muerte, que su vida corría peligro y la institución no la apoyaba en nada. Al día siguiente, en todos los titulares de los medios caribeños, salió la noticia. Docente de la institución tal, amenazado de muerte, no recibe apoyo de la institución. Eso fue el buenos días. Wow. De los buenos días. Ese mismo día, en ese mismo momento precisamente, yo me encontraba en una correría con una comitiva de presentación de la universidad a nivel del interior del país. Estábamos abriendo 38 puntos, que eran los famosos CAT, los Centros de Atención Tutoriales, para apoyar todo el tema de la virtualidad. Y la noticia me cayó en el lugar más inhóspito, donde no había internet, en el pueblecito más chiquito, y aquí en Barranquilla el bololó completo con el tema de la noticia en todos. Y a mí me llama la coordinadora de comunicaciones y me dice: Luis Felipe, tenemos este problema, todos los titulares aquí en Barranquilla, está la universidad, estamos por el piso. Entonces aquí viene, eso es una crisis que se le puede presentar a cualquier institución en términos de reputación, llámese universidad, colegio, que un funcionario tenga ese alcance y tenga esa posibilidad de tocar puertas, y en nombre de que va en detrimento, primero, de una institución, y segundo, de que lo que él es grave, lo que él dice es grave, pues automáticamente esos son titulares que venden porque están abocados al amarillismo también. Y por otra parte también es un tema bastante complejo. No sé si me escuchan.
Sí, perfectamente. Ah, Cuéntanos bueno. un poquito, Luis, ¿qué hiciste frente Bien. a la situación que se te presentó? Aquí va la primera regla de oro y lo voy a decir con el debido respeto y con el perdón de todos nosotros como seres humanos. Pero esto es la primera, si a mí me preguntan, es lo primero, no es lo primero que hay que hacer, es lo primero que tú tienes que ser. En lo primero que uno se tiene que convertir y en lo primero que uno tiene que ser cuando uno está en comunicaciones es ser aliados de los medios de comunicación. Eso es lo primero. No es lo que tienes que hacer, es lo que ya debes ser. Que no nos cojan estas cosas con los pantalones abajo en términos de relacionamiento público. Porque a una persona que por primera vez le pase esto y no tenga ya una efectividad social, ni tampoco tenga a nivel personal una efectividad en su alcance o en su circulación, pues lo coge definitivamente con las manos abajo en una pelea. Entonces, como ya yo vengo o venía, que es lo que yo quiero instar a los chicos nuevos, porque supongo que son chicos que están empezando, no sé. Pero Quinto semestre. bueno, bien, sí. Vayan cultivando las relaciones con los medios de comunicación, con todos, desde el más grande hasta el más pequeño, porque no hay enemigo pequeño en esto. Y todos pueden ser, el bloguero más pequeño puede ser el enemigo más grande, ¿ya? O el aliado más grande. Entonces, afortunadamente, yo he trabajado mucho en medios de comunicación. Yo fui director de Caracol Radio, W Radio, en términos comerciales, Tropicana, Bésame, Oxígeno. Entonces, con ese background es que yo voy y pude voltear cada una de las noticias, pero eso fue en cuestiones de menos de horas. En cuestiones de horas pude transformar todo eso desde nuestra versión. Entonces, pudimos generar la versión de nosotros, pudimos publicarla de forma oportuna, abrí espacios, habilité espacios en emisoras, habilité espacios en la prensa escrita, pudimos resarcir todo eso en cuestiones de horas, o sea, es decir, a las 24 horas ya había otra noticia, ya nosotros estábamos rankeados en otro tipo de buscadores, ya toda la motorización había cambiado, pero eso es gracias a que uno, como comunicador, como relacionista público, como persona que está en el medio, debe tener y debe conservar unas excelentes relaciones con los medios de comunicación para que ellos te apoyen en ese momento de crisis. Porque la versión no es que nos den el lado, sino que también escuchen la otra versión. Así Y es. se vaya y que realmente esto inste a que realmente sean las instituciones adecuadas las que de verdad determinen si hubo una tentativa de homicidio, hubo una amenaza clara, hay de verdad una denuncia concreta, es decir, hechos objetivos y no todo este tema amarillito o de amarillismo que puede actuar en detrimento de cualquier marca, producto o la reputación de una empresa. Luis Felipe, muchísimas gracias por esa intervención y ahí les dejamos a los estudiantes, para los que están tomando nota, un apunte, y es establecer esas relaciones con los medios de comunicación muy cercanas e ir creándolas desde ya en esas visitas tal vez que ustedes han hecho a los diferentes medios. Sé que ustedes, por ejemplo, han visitado La Razón. Es ir formando esas relaciones en base a lo que nos dice Luis, de cómo pudo él volcar una noticia que iba en detrimento, como él bien lo dice, de la marca o de la empresa en la que él está laborando, y cambiarla a una versión totalmente distinta, dándole un mayor posicionamiento y un posicionamiento y una reputación positiva. Vámonos entonces a escuchar la experiencia de José y pasamos con la de Ana. Listo. Bueno, digamos que mi experiencia reciente, muy reciente de cierta forma, incluso nos pasó hace, cuando empezó todo el proceso de la vacunación contra el COVID. Con Fama, si bien pues somos una caja de compensación familiar, nosotros siempre hemos tratado como de que cada uno de los negocios, porque al ser una caja de compensación tenemos como diferentes negocios que conforman ese gran ecosistema de lo que es la caja de compensación, y para lo que sirve también a raíz pues digamos que de todos los objetivos que hay pues desde cada uno digámoslo así, que desde la organización. Básicamente, uno de esos negocios o capacidades, como lo llamamos dentro de la caja, que es el negocio salud, pues tiene como un fin también incluso muy bonito,
y es el tema de aliarse con entidades del sector salud, en este caso les estoy hablando de Sura, para el proceso de vacunación, sobre todo porque en Confama tenemos unos centros de atención médicos, que son los CIS, centros de instituciones pues, de salud, y son precisamente prestadores de servicios en alianza con Sura. Confama, si bien es una organización que, digamos, en todo el sector antioqueño, pues en toda la población antioqueña es muy querida y la marca de cierta forma es bastante fuerte en el conocimiento incluso de los usuarios, ha tenido pues como altos y bajos como todas las marcas, porque decir que ninguno ha afrontado una crisis es una mentira muy grande. Cuando empezó todo ese proceso, surge digamos, una equivocación incluso por todo el tema de que todas las personas que estaban siendo vacunadas le estaban aplicando pues incluso la dosis, pero que el error médico muchas veces, el error también del personal asistencial, era que no les estaban inyectando la dosis como tal. Entonces, en uno de esos casos, de tantos que han habido en el país, que incluso algunos son de mala fe, pero hay otros que de cierta forma son casos que hay que entender un poco también el personal médico, personas que están agotadas físicamente, personas que como nosotros somos humanos y cometemos errores. En una de esas, pues una de las personas pues pues cayó en ese error, no le estaba como aplicando la dosis a uno de los usuarios y pues fue grabado. Eso fue un fin de semana. Digamos que yo en mi rol como líder de experiencia de usuario, básicamente me concentro mucho desde la parte digital, pero precisamente porque en todo ese proceso de transformación digital que muchas organizaciones a raíz de la pandemia han acelerado y que incluso pues hoy en día hablar pues de contenidos digitales para nadie es un secreto y la vitalidad que esto tiene dentro de las grandes empresas, incluso pues desde las más pequeñas, no es ajeno. Salieron las noticias en los medios, lógicamente en redes sociales nos desbordaron a punta de críticas, bueno, sobre todo porque desde el mensaje que nosotros transmitimos en Confama es muy alineado precisamente a que las personas confíen en el proceso de vacunación, que hay muchos mitos alrededor de eso, y ustedes más que nadie pues incluso lo saben, que se han generado como muchas situaciones un poco complejas alrededor de ese proceso. Entonces digamos que el mensaje que queremos llevar desde la caja siempre ha sido como confiemos en el personal médico, confiemos obviamente en el sector y vacunémonos, que es la única forma en que podemos salir de este tema. Claro, alrededor de esa situación nos tocó lógicamente empezar a armar como un plan de choque que fuera enfocado precisamente en una estrategia de contenidos digitales a partir del valor digámoslo, de la vacunación y del tema de la salud y lo importante que es para nosotros desde Confama y para nuestros usuarios. Y a partir de ahí empezamos como una serie de estrategia muy integral, 360 por decirlo de esa forma, en la que contrastamos toda la información que en los medios de comunicación como el Colombiano, incluso El Tiempo, hubo muchos, pues que básicamente empezaron a sacar la nota y empezamos a contrastarla más bien como, venga, estamos siendo conscientes de que esto puede ser un error humano y no un error pues o una forma pues como violentada de cierta forma de una mala intención o mala fe por parte del personal médico, pues somos conscientes que detrás de esto hay personas que de verdad están haciendo una labor bastante interesante que obviamente hay que agradecerles. La persona que cometió el error, en efecto, pues eso se levantó una investigación y todo se hizo de la forma más transparente posible. La persona recibió amenazas, les tocó cambiarla incluso de la sede donde estaba vacunando. Investigaron información por donde ustedes menos se imaginan y estaba recibiendo amenazas no solo ella, sino su familia. Entonces es una situación muy complicada porque ya estamos entrando también en un entorno que traspasa lo laboral y entra también a lo personal. Básicamente el apoyo pues cuando la investigación pues se está realizando ha sido pues lógicamente que es un error un error pues que puede cometer cualquier tipo de persona. Entonces lo hemos logrado pues como a punta del tema del contenido, ¿cierto? A partir de los posts, a través de los testimonios, de que sí estamos generando unas buenas acciones a partir de este proceso tan delicado que obviamente por la coyuntura pues puede ser un poco complejo. Entonces todavía hay muchos retos, yo creo que incluso estamos apenas empezando este proceso como de concientización en las personas,
pero yo creo que los usuarios de Confama confían mucho y confían tanto en la marca y confían tanto en lo que hacen y en lo que hacemos nosotros desde la organización y en la transparencia con la que hemos trabajado también alrededor de eso, que nos han vuelto como a dar ese granito de arena y esa confianza también alrededor de todo el proceso. Pues no quiero decir que todos los usuarios ya de una vez se volcaron a decir Confama es lo mejor y Confama es lo máximo, pero sí por lo menos alrededor de todas las historias, de todo el mensaje que queremos transmitir desde la marca y desde todo el ecosistema digital, lo que hemos venido haciendo a partir de la buena comunicación y del contenido como tal, ha sido valorado y es una forma también muy estratégica. Les hablo pues muy ya desde la parte, desde lo digital, que es como mi foco, y ahorita Luis mencionaba algo muy clave y es también como a partir de ese posicionamiento en los buscadores, uno empieza también a cambiar todo, a voltear la torta en términos muy coloquiales, de cómo el contenido negativo puede ir bajando alrededor de todas las acciones positivas que tú hagas, y obviamente Internet es un ecosistema que te agradece a ti completamente todo lo que hagas en pro del contenido. Un buen contenido bien construido, estratégicamente pensado, te puede ayudar un montón a nivel de posicionamiento y eso pues también a nivel de marca y de generación de incluso de esos aliados en los que tú tienes desde los medios de comunicación también te puede servir mucho. Entonces, es el pan de cada día. Yo creo que en redes sociales es donde más incluso se ve todo el tema de crisis, porque hoy en día es brutal, es un fenómeno que toca tener uno ojos por todos lados para poder entenderlos y poder también llevar un mensaje acertado a esas respuestas. Entonces, digamos que es un poco la experiencia más reciente de tantas que han habido alrededor. José, muchísimas gracias por compartirla. En resumidas cuentas, fue la realización de una estrategia 360 para la emisión de mensajes que fueran muy ligados a la empatía, al cómo se estaba realizando el trabajo, a la transparencia un poco de la organización y poder llegar así a los diferentes clientes, las diferentes partes interesadas. Ana, vamos a escuchar la experiencia de nuestra invitada femenina. Adelante. Sí, bueno, como dicen acá los colegas, bueno, dentro de toda la experiencia que siempre tenemos, se presentan muchos momentos de crisis en las empresas y bueno, yo estoy en una empresa de servicios públicos, entonces ya se podrán imaginar que se agudiza más el tema. Hemos pasado muchísimas crisis, pero una que les voy a contar es hace aproximadamente un año que nos pasó para la Semana Mayor, aproximadamente hace un año, y fue con un tema de facturación. El tema de tarifa acá es muy sensible para los usuarios. Y en esa coyuntura nos sucede de que como los usuarios le pagan a Veolia, porque es el facturador conjunto que nosotros tenemos actualmente, porque voy a hacer aquí el comercial que ya a partir de mayo vamos a empezar a facturar con Afinia. Entonces, estábamos facturando con Veolia. Entonces, los usuarios hacen el pago en el recibo del agua y le cargan a la empresa quiénes fueron los usuarios que cancelaron y quién no, el sistema no los carga. Resulta que por un error, una equivocación humana, la persona encargada del proceso no subió los clientes que pagaron en 2 días. Ya, ¿qué pasó? Que al momento de la empresa, obviamente le llegó doble facturación a los usuarios. Entonces, enseguida ya se podrán imaginar, se dispararon todos los medios de comunicación, todas las redes sociales. De radero no nos bajaron todos los medios definitivamente, y lo que dijeron acá los compañeros, para estos momentos de crisis la mejor alianza es el contacto, la relación que se tengan con los periodistas. Obviamente enseguida lo que se procede es mirar de dónde surge el problema. Cuando nosotros detectamos el problema y nos damos cuenta, bueno, listo, el problema no es de nosotros, es de una persona humana, pero de igual nos estaba repercutiendo a nosotros y nosotros teníamos que responder. Entonces, donde procedemos primero a evaluar dónde está el problema, qué pasó, qué lo ocasionó, ¿sí? Y ahí enseguida nos sentamos a concretar un boletín de prensa, ¿sí? O en este caso también se puede hacer una rueda de prensa, dependiendo cómo se dé el proceso, cómo sea más ágil, si es una rueda de prensa o un boletín se construye,
Pero entonces, en este caso, ¿por qué boletín? Porque como el tema había que evaluarlo el área jurídica, porque nosotros sí, cualquier tema que nosotros tengamos o algo, acá la línea es que el área jurídica tiene que dar el aval para nosotros poder emitir un boletín de prensa. Y más cuando son temas de educación, pues sí tenemos nosotros la habilidad de publicarlo, sí, de emitirlo, pero cuando ya son temas tan frágiles, temas tan delicados como estos, sí tenemos que tener el aval de jurídica. Entonces, en ese momento nosotros procedo a proyectar el boletín de prensa, sentándome obviamente con el área comercial, porque si bien es cierto, nosotros los comunicadores tenemos que saber de todo un poco, ¿sí? Pero hay ciertas cosas, aquí somos abogados, aquí de todo, pero hay momentos en los que sí nosotros necesitamos primero escuchar de dónde viene el problema y escuchar a esa área cómo podemos darle solución para así nosotros poder proyectar un boletín de prensa y poder saber cuál es la información que vamos a emitir para nosotros desvirtuar esa información que está al aire, ¿cierto? Entonces procedemos a hacer el boletín de prensa. Cuando son temas tan delicados, hay algunos medios, hay que saberlos identificar, hay que tener como clave para ustedes todos, hay que tener una base de datos de todos los periodistas, una base de datos con correos, teléfonos, todo. Y hay que también identificar cuáles son los medios de comunicación, porque no es oculto para nadie que hay algunos medios de comunicación que son veraz, ¿cierto? Que la gente tiene más credibilidad en estos medios y hay otros que son un poco extorsionistas, por decirlo así. Entonces hay que saber identificar cuáles son los medios de comunicación a los que podemos llegar con esta información, ¿sí? Y proceder a enviar el boletín de prensa. Entonces se procede a enviar el boletín de prensa, se publica y entonces empieza a salir la pronunciación de nosotros, ¿cierto? Hay personas que sí lo toman de buena fe, hay otros que no, porque como les digo, es un tema que es muy sensible para todos, pero de igual también se procede a hacer posts, a hacer medios gráficos para publicarlo en nuestras redes sociales y también así pasar la información y decir, venga, y alzar la mano, venga, nos equivocamos, ¿sí? El hecho de que la equivocación la tuvo una persona de la empresa con que hacemos la facturación conjunta no nos exonera a que sea no culpa de nosotros. Sin embargo, no la asumimos, pero decimos, alzamos la mano, nos equivocamos. Entonces, uno de los valores fundamentales es reconocer si en verdad la crisis se nos dio por una equivocación nuestra o fue por un malentendido o algo como en el caso que le ha pasado a los demás compañeros. Pero en este caso sí alzamos la mano para ser transparentes y si dijimos, nos equivocamos. Entonces, cuando se habla con sinceridad, con transparencia, cuando se muestran con hechos, si en esta crisis ustedes tienen la oportunidad de tener evidencias, es importante porque esto hace de que sea más creíble la situación y que llegue a todas las personas con el objetivo que queremos. Entonces, alzar la mano y decir, nos equivocamos, asumimos la responsabilidad, procedemos a hacer esto, nos comprometemos a que esto no vuelva a suceder y desde la empresa estamos trabajando en esto. Entonces, ahí les quiero concluir, se subsanó el daño, finalmente se subsanó el daño, se le habló a los usuarios, a los que habían tenido casos puntuales, tuvieron que colocar su petición, su PQR, su petición queja y reclamo, y de ese momento se les relacionó a cada uno. ¿Por qué no se puede hacer general? Porque el servicio de aseo es un componente de que cada persona es un caso diferente. Entonces hay que analizar caso por caso, y en este momento se le dio la oportunidad a los usuarios y subsanamos la equivocación que habíamos tenido con la empresa compañera de facturación conjunta. Ana, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Yo me imaginé precisamente que, sin duda alguna, con todas las quejas y reclamos, las crisis son el pan del día a día básicamente en el trabajo. Y a mí me llama mucho la atención algo que dice José, Luis y Ana, y es que en las experiencias que ellos cuentan, ninguna falla fue ocasionada propiamente por el área de comunicación, y eso es algo, chicos, que quiero que tengan muy presente, y es que esa crisis de comunicación no se gesta o no se genera siempre, incluso en la mayoría de los casos va a ser por
áreas diferentes al área de comunicación, que es la que nosotros estamos o ustedes van a trabajar, ¿cierto? Pero tenemos nosotros como comunicadores que llegar de una u otra manera como bomberos, como coloquialmente le decimos, a ayudar y a solucionar, a apagar esos incendios y a solucionar esas situaciones que a nivel de empresa se están generando y que pueden causar daños en la reputación, en los clientes, en los mismos clientes internos o en el mismo público interno. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, que no solamente es las equivocaciones nuestras, me equivoqué en la redacción de la fecha de cierta actividad, me equivoqué, sino también todo lo que pasa en la organización. Por eso es fundamental estar en constante comunicación con todas las áreas o todos los procesos de la institución en la que se está elaborando. Vámonos a nuestra segunda pregunta y me gustaría saber si hay algún estudiante que tenga alguna pregunta, ya sea para todos nuestros invitados o para uno puntualmente. Si es así, pueden levantar la mano o pueden escribirla al chat. Mientras tanto, voy con la segunda pregunta y es hablar un poco sobre este tema del COVID, que pues es nuestro día a día, no podemos dejar de hablar de él. Quiero que conversemos un poco a nivel de estrategias de comunicación en las empresas que ustedes están representando hoy. ¿Qué ejecutaron? ¿Sí? ¿Qué estrategias de comunicación ejecutaron para poder pasar, ¿sí? O poder establecer esa relación comunicativa con los diferentes públicos, tanto interno como externo, a raíz del COVID? En el momento en que entramos a cuarentena, en el que todo el mundo estaba en la casa, ¿qué hicieron sus empresas? Cualquiera de los tres que desee responderla. Yo. Sí. ¿Listo? Y vamos con Luis, que también veo que ahí alzó la mano. Bueno, le voy a pedir a nuestros invitados y me excusan que sean un poquito más breves porque el tiempo es corto, Claro. y pues la idea es que podamos solucionar varias inquietudes. ¿Listo? Así es. Mira, cuando empezó el tema de la cuarentena o algo, nadie estaba preparado para esto, ¿cierto? Nadie estaba preparado, todo nos cayó como van. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para resumirle, nosotros fuimos un servicio que no pudimos decir, nos vamos a detener por la pandemia. Nosotros tuvimos que seguir y nosotros tuvimos que hacer reuniones con nuestro personal y decirles, somos una empresa de servicios públicos y no podemos alzar la mano y decir nos detenemos, hay que seguir prestando el servicio, con todas las medidas de protección. Esa fue una. Intensificar las medidas de protección con ellos a través de la comunicación. ¿Qué hicimos? Reuniones donde se les explicaba cómo iban a utilizar los elementos de seguridad con el público interno. Para nosotros siempre lo más importante es nuestro público interno, porque si nuestro público interno sabe y conoce la información, puede retroalimentar con el público externo. Entonces es importante que ustedes sepan de que la comunicación en una empresa primero tiene que empezar desde el público interno. Entonces, cuando empezamos aquí, nosotros no teníamos grupos de WhatsApp, ¿sí? Cuando se nos llega, ¿cómo nos vamos a comunicar? Automáticamente tuvimos que hacer una base de datos donde todos nos pasaran sus números de contactos y crear varios grupos de WhatsApp. Nuestra base de colaboradores es de 400 personas, colaboradores que estamos. Entonces nos tocó ejecutar un WhatsApp, un grupo de WhatsApp para podernos comunicar. Ahora, esto no es un medio efectivo porque hay algunos que no tienen internet, hay algunos que no tienen smartphone, sí, porque saben que el servicio público, pues nosotros manejamos estratos, sí, en nuestros colaboradores muy bajos, que ellos son nuestros colaboradores, nuestra parte operativa. Entonces, no todos no tienen acceso al internet, a un celular con smartphone. Entonces, cuando nosotros procedemos a comunicarnos con ellos a través de audiovisual, ¿sí? Audiovisual, a través de nuestras redes sociales, a través de perifoneos, a través de videos, de videoclips que empezamos a realizar para transmitirles la información a ellos en los televisores, en los parlantes. Entonces empezamos a buscar estrategias porque, como les digo, no estábamos preparados para esto, ¿sí? Teníamos otro medio de comunicarnos con ellos y empezamos a hacer reuniones en la medida de lo posible con distanciamiento y todas las medidas de seguridad para informarles a ellos cómo íbamos a manejar cada una de las actividades realizadas. Entonces, básicamente fue eso, reuniones, grupos de WhatsApp, carteleras, videoclip, redes sociales, intensificamos el tema de las redes sociales bastante y todos los medios audiovisuales, a medios alternativos que pudiéramos utilizar con ellos. Entonces, esta fue la eficiencia que tuvimos nosotros como prestador de servicio público. O sea, en ese momento, Ana, te tocó duplicar el trabajo que tenías, básicamente.
Duplicarnos, no, y adicional de esto, les cuento de que nosotros éramos servigenerales. Y aparte de eso, en ese momento viene el empalme y es bien donde entra Urbacer. Entonces teníamos como que las dos ahí, el empalme entre Servigenerales y Urbacer, nueva imagen, nueva línea, nueva todo. Entonces ya se podrán imaginar, esto me podría quedar toda la vida aquí hablando y explicándoles, pero bueno, ya en otra oportunidad o algo les comento cómo fue el trance del cambio de imagen, porque seguimos siendo la empresa prestadora de servicio, pero cambio de razón social. Entonces cambia automáticamente todo. Entonces las dos, hobby y cambio social, razón social se nos unieron. Entonces, Todo un reto. un año bien duro, pero bueno, de eso se Va- trata. Vámonos con Luis. ¿Qué hizo Luis Felipe en tiempos de COVID en temas de comunicación? Micrófono, Luis. Es un pequeño detalle el micrófono. Bueno, mira, nosotros, ¿qué hicimos? Aprovechar al máximo todas las virtudes de esta nueva realidad digital. Todas las virtudes habidas y por haber, pues yo me hice a la tarea de traer lo más posible cualquier tipo de herramienta novedosa a nuestro servicio y a la mejora de la ruta de la experiencia. Eso por un lado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mejora de atención, entramos en la innovación de la omnicanalidad, es decir, esa capacidad de nosotros poder responder desde una misma dashboard a muchas personas desde una misma plataforma. Entonces adquirimos un software que nos brindaba esa sensación de poder atender a las personas de forma más rápida, porque ya hoy por hoy tenemos que entender que, bueno, antes las personas solamente se comunicaban por teléfono, pero ahora una persona te escribe por Facebook, después te escribe por Instagram, después viene y te pone un mensajito en el video de YouTube y después te escribe en el chat de la página web. Entonces, eso hoy por hoy ya todo hay que llevarlo a un solo software de omnicanalidad. El que no esté en esa vía, pues va bastante complejo para una ruta de experiencia a futuro de mayor optimización. Eso fue lo primero que nosotros hicimos y veníamos con ese tema. En pandemia nos tocó reforzar. Ahora últimamente también ya adquirimos inteligencia artificial en temas de chatbot. Es decir, hice pues a lo Jack el Destripador, dividí el tema por áreas, por muchas áreas. Cada área le puse un chatbot para respuestas automatizadas y de esa forma también ir optimizando el tema de la atención en línea a las personas. Eso como por esa parte. Entramos en ofrecernos como personas naturales. Nosotros no usábamos Facebook, usamos Instagram, Google para promocionarnos, pero no usábamos, por ejemplo, como los chicos están vendiendo hoy, por ejemplo, en Marketplace. Nosotros nos empezamos a meter por ahí también. Eso tampoco lo teníamos. Y lo fundamental es que yo digo que por fin creamos una plataforma propia para hacer nuestras propias, bien dicho, ferias virtuales. Porque Ferias virtuales. Exacto, como nosotros antes pues íbamos a conglomeraciones, a pueblos, etcétera, etcétera, entonces trajimos la experiencia a casa, creamos nuestro propio portal con toda la experiencia en streaming, con toda la capacidad de descargar el brochure, con todo el WhatsApp en línea, y no solamente que fuera una plataforma de exposición de la oferta educativa, sino que realmente sea algo de entretenimiento, es decir, con un gancho, con un anzuelo, porque los chicos lo que menos buscan es educación, lo que más buscan es entretenimiento para el tema de atracción. Entonces, con ese tema nos fuimos muy de la tecnología, y lo otro que hicimos fue el tema de la proyección social, aunándonos a reforzar el tema de la marca, pero a través de trabajo social o de aspectos que tuvieran que ver con el tema de la sostenibilidad. Entonces creamos una plataforma que se llama Estudiatón, que es una plataforma donde congregamos los testimonios de bastantes chicos, que ellos cuentan su historia a través de videos en nuestra plataforma nueva, que se llama Estudiatón, y esa plataforma nosotros la promocionamos a nivel corporativo, a nivel empresarial, y a cada chico le van abonando al pago de su semestre, y en línea, en tiempo real, va apareciendo la historia del chico y va apareciendo incluso cuánto se va sumando al monto total de su semestre. Son historias de vida de chicos de escasos recursos que nosotros los tipificamos en la caracterización de la universidad, porque tienen que tener unos requisitos para que puedan hacer este video, y empresarios están aportándole
al pago de ellos. Entonces, con eso lo hicimos un gran lanzamiento, lo hicimos con Caracol precisamente, lo hicimos el sector privado, medios de comunicación y el sector educativo, lo hicimos a través de un foro de proyección social en la educación. Entonces, yo creo que la pandemia también nos trajo muchas oportunidades. Entonces, y las oportunidades están en el desarrollo y en el uso de la tecnología. Ahí es por donde nos podemos ir. Bueno, yo creo que los estudiantes que nos están acompañando son bastante tecnológicos, todos. De pronto nosotros cuatro somos un poquito más, y ni tanto, pero somos un poco más hacia el análogo, ellos son un poco más hacia lo digital. Y yo creo que aquí Luis acaba de puntualizar en algo muy importante que hicieron y que Ana también nos comentaba que hacía, y era el uso de todas las TICs para transmisión de mensajes, para crear cercanía, para abrir nuevos medios, la omnicanalidad de la que habla Luis. Me gustaría saber si José quiere agregar algo más a esta pregunta o pasamos a la siguiente. Sí, algo muy corto como para contarles también, que incluso digamos que me conecto con lo que los compañeros nos hablaron, y es que básicamente la pandemia trajo una aceleración completa de la transformación digital que para Colombia, en términos generales, estaba muy lejana. O sea, uno hablaba, incluso mi tesis de maestría fue muy enfocada al tema de experiencia de usuario, entonces como su nombre lo dice, para los chicos que obviamente me entiendan un poco qué hace un comunicador hablando de experiencia de usuario, es que lógicamente experiencia de usuario en términos digitales es pensar lógicamente en ese usuario que está detrás de la interfaz y en cómo nos comunicamos y en cómo velamos por esa interacción que hay entre la interfaz que pues nosotros tenemos como una organización o como marca y el usuario que está detrás, ¿cierto? Entonces, otro día con otra invitación de Yane, pues que tenga y les explico más a fondo porque es un tema súper apasionante y en el que me he concentrado pues en los últimos años. Y digamos que mi llegada con Fama precisamente se confabuló completamente con este proceso de transformación digital. Confama era una organización que era completamente arcaica y lo digo sin, mejor dicho, sin todo el filtro habido y por haber. Llegamos y entró la pandemia y, por ejemplo, la primera acción que nosotros tomamos es que, imagínense, teníamos un sitio web desde el año 2003 y estábamos en el 2020. O sea, literal, era como que montar un contenido con esas, ya hasta se me olvidó el nombre, con esas cosas que nos enseñaba Juan Carlos en ese momento en medios digitales allá hace muchos años. En los Montar laboratorios que estaban los en la parte de laboratorios, atrás. exacto. Con eso literal actualizaban los contenidos. Que ya ni me acuerdo cómo era el programa en Premier. CorelDRAW. En CorelDRAW, que montaba uno como las páginas ahí. O sea, eso era una cosa absurdamente arcaica. Cuando habían muchos gestores de contenidos, pues ya súper, mejor dicho, acelerados, que uno podía literal hacer maravillas desde el contenido. Entonces, lo primero que se hizo fue transformar completamente ese sitio web. Hoy en día tenemos un sitio web 100% pensado en los usuarios y que es un centro vital para el contenido. Pues digamos que el liderazgo de la oficina de comunicaciones está a cargo de una persona que incluso la admiraba desde antes de entrar a Confama, y es Perla Toro. Y Perla es una persona que en los medios de comunicación ha tenido un gran bagaje alrededor del tema de conectar con los usuarios a través de las historias. Entonces, ha transmitido y Confama de cierta forma ha logrado entender que el mensaje que le llevamos a nuestros usuarios es una forma vital precisamente para poder conservar esa marca y esa reputación que tenemos y obviamente generar esa conexión que necesitamos con ellos. Es muy bacano porque entonces el .com, como hoy en día lo estamos nombrando, pues apenas salió su primera ola y es toda la parte de contenidos, falta un montón de elementos que son transaccionales y eso lógicamente impacta un tema de experiencia, pero todo Confama como tal empezó a volcarse hacia la digitalización. Empezamos a pensar en diseñar un servicio que esté pensado en el usuario desde el entorno digital, en sacar nuevas plataformas, implementamos un canal de WhatsApp para que podamos pues obviamente entender que los servicios puedan ser tomados a partir de ahí, el chatbot, desde el negocio y digamos la capacidad de educación, todo el ecosistema de educación se transformó porque muchas personas acá en Antioquia básicamente se formaban con cursos cortos a raíz de lo que Confama les brindaba. Entonces era como que iban a una sede y eran viejitos, señores ya muy, pues acá les llamamos plenarios porque están en la etapa de la plenitud, llegaban como a ese escenario a aprender a hacer cosas, por ejemplo, un pensionado
que ya no tenía pues como en qué invertir su tiempo, llegaba literal a inscribirse a un curso de Confama para aprender como temas de cocina, a tejer, incluso cursos de mindfulness, hay un montón de elementos. Entonces, ¿cómo lograr que esa transición sea lo menos o generar la menor fricción posible para los usuarios, en especial porque tenemos un montón de usuarios? Y lógicamente es entendiendo un poco que ese acompañamiento se tiene que dar a partir del mensaje y de la comunicación. No tanto la tecnología que esté alrededor, pues como de, mejor dicho, nosotros no nos tenemos que ceñir a que la tecnología, a ir al paso de la tecnología es un medio por el cual debe estar pues como al servicio del hombre y al servicio del humano, ¿cierto? Porque la tecnología nunca te va a generar esa empatía que logra el mismo mensaje. Entonces yo creo que hay un tema muy importante por resaltar y es cómo los medios digitales se convierten en esa plataforma y en esa vitrina para que la transformación digital de las organizaciones sea un poco más fácil también, incluso para la gente y para los usuarios. Gracias, José. Bueno, en este momento voy a despedir a nuestro compañero Luis Felipe. Está en Barranquilla y por temas de toque de queda le toca pues salir, porque si no lo multan y esa multa me toca pagarla a mí después. Entonces, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ojalá podamos contar con tu presencia en una próxima ocasión, nos encantaría. Y sé que para los estudiantes es todo un gusto haberte tenido acá con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, mil gracias a ti, encantado de esta experiencia grata, alegre, y claro que sí, cuenta conmigo para una próxima ocasión. Desafortunadamente acá hay toque de queda y hay que trasladarse rápido porque estamos en pico y COVID prácticamente. Así Entonces, es. gracias a todos los compañeros, a los chicos, pues qué alegría poder compartir estas pequeñas palabras. Entonces, pues hasta luego y chao. Chao, Luis, muchas gracias. Bueno, nos quedamos con José y con Ana unos minutos más y aquí vamos a una pregunta súper interesante que sé que a los chicos les va a llamar mucho la atención y es ¿cuáles son los pasos que ustedes siguen para enfrentar las problemáticas de comunicaciones en la empresa? Es decir, paso 1 hago esto, 2 esto, 3 esto. ¿Cuál sería como esa estructura que ustedes llevan para que ellos puedan tomar nota y decir, ok, si yo llego a trabajar a una empresa, por lo menos tengo estos apuntes y sé que lo primero que voy a hacer es esto, posteriormente esto y así sucesivamente? ¿Empiezo? Sí. Adelante. Bueno, pasos así es, primero detectar, se nos vino la crisis, detectar de dónde viene el problema, detectar el problema y ver las posibles soluciones, ¿sí? Segundo, hacer un monitoreo de medios. Esto es importante. Tener un formato, crear un formato en Excel donde monitoreo de medios, colocar los medios, las horas. ¿Por qué? Porque aquí es importante ver cuántos medios están replicando esta crisis en la que está la empresa, para ver la importancia y saber cómo proyectar el boletín o hacia dónde, o si es momento de pronto de decir vamos a quedarnos quietos, porque hay momentos en todas las veces no se puede hablar. Sí, hay a veces que el silencio es mejor, es nuestro mejor aliado. Sí, hay momentos de crisis donde hay que hacerse a un lado y esperar que baje la marea y después salir y explicar, es que esto pasa así, 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 porque cuando está todo en caliente, entonces no van a escuchar en sí el mensaje que se quiera difundir o las razones que la empresa quiera dar por ese momento de crisis que se está pasando. Entonces lo importante es hacer, primero, detectar el problema. Segundo, hacer un monitoreo de medios para hacerle seguimiento a todas las noticias y a todas las crisis, ¿sí? Tercero, elaborar un boletín de prensa o en su defecto hacer una rueda de prensa considerando pues cómo sean los parámetros de la crisis o también cómo sea la persona que se va a enfrentar, en este caso en la empresa, y nosotros los llamamos como, se me fue. Nosotros lo llamamos ahora a esas personas el vocal, o sea, la persona que va, el vocero que va a enfrentarse y hablar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como comunicador también? Preparar todo el escenario. Si es una rueda de prensa, preparar hasta la imagen personal del vocero que se va a presentar, ¿sí? Y hacer también un cuestionario de preguntas y respuestas. Colocarnos en el lugar de los usuarios, de los clientes y decir, si yo soy cliente, me van a preguntar, me pueden preguntar esto, y buscar y sentarnos y tener como un cuestionario de preguntas y respuestas a la mano
de posibles preguntas que nos puedan entregar. Y esas preguntas, ese cuestionario, nosotros entregárselo al vocero que se va a enfrentar en la rueda de prensa, porque hay que estar preparado, porque si enviamos un boletín de prensa, pero habrá un medio que dice, no, es que yo quiero un audio, sí, ahora lo estamos utilizando, es que yo quiero la versión de gerente, es que yo quiero una entrevista, entonces hay que estar preparado, aun cuando mandamos boletín de prensa, tener ese cuestionario de preguntas y respuestas por si se lanza la rueda de prensa o si llaman una llamada en vivo al gerente, ¿sí? Lo otro es tener al día la base de datos de los medios de comunicación, ¿sí? Para nosotros poder saber a quién llegar, a dónde llegar y la relación con los medios de comunicación es fundamental, ¿sí? Para nosotros poder proyectar y saber y mirar, listo, no, con esta crisis nos vamos a ir con este y este medio, con esto no, con esto sí, entonces saber detectar con qué crisis nos vamos y con qué medios no. Entonces, esos serían como que los pasos a seguir. Y finalmente, seguir haciendo el monitoreo a la noticia hasta que baje. Cuando ya no lo estén interactuando, cuando ya la marea haya bajado, como decimos, ya, hasta ahí podemos dejar el monitoreo de medios. Listo. Listo. Y José, ¿qué paso sigue? Bueno, básicamente un poco también como complementando, porque muchos de los pasos que Ana menciona incluso son muy, muy generales también para muchas organizaciones en temas de crisis. Yo creo que ahí muchas de las cosas importantes es también es canalizar el medio por donde llega la crisis. Hay lo que se llama el semáforo, ¿cierto? El semáforo de la crisis. Y es que muchas organizaciones, incluso desde acá también lo hacemos, y en muchas de las que he estado, pues básicamente lo manejamos de acuerdo al tipo de escala, pues como la escala en la cual podríamos encasillar esa crisis de acuerdo al impacto que nos puede generar, ¿cierto? Digamos que hablo específicamente desde Confama, hay unos foros estratégicos que se trabajan incluso y se reúnen semanalmente. Digamos que esos foros son con muchas personas de los diferentes negocios y los líderes, lógicamente, con los líderes que acompañan el proceso de comunicación, sobre todo porque hay un responsable para cada proceso de comunicación. Pues está comunicación externa y relacionamiento, comunicación interna, comunicaciones digitales. Entonces, digamos que alrededor de todo ese gran ecosistema que gira en torno a la comunicación, lo que hacemos es el diagnóstico. Ese tema del monitoreo de medios es súper importante porque así sea una organización muy pequeña, que lo haga de forma orgánica y muy manual, porque hay también empresas que lo hacen a partir de agencias especializadas que trabajan y les envían esos reportes constantes de qué es lo que se está, pues, qué es lo que se está conversando alrededor del social media en temas de marca, ¿cierto? Entonces, ese tipo de elementos es importante y nos ayudan mucho a poder diagnosticar en qué escala, ese semáforo ubicamos la crisis. A partir de ahí hay unas acciones que lógicamente se generan alrededor de eso, ¿cierto? Ana decía algo muy importante, el tema también de que muchas veces el silencio puede ser un buen aliado, otras veces es saber a quién va a ser el vocero, que va a estar como mediante los medios, pues como atendiendo todos los requerimientos. Muchas personas incluso dicen, no, queremos hablar con el director de Confama, y pues incluso pues dentro de la misma estrategia de comunicación al servicio de lo público que tenemos en la organización, el mismo director tiene una columna en El Colombiano donde pues todas las semanas expresa muchas ideas, comparte también con sus aliados y con sus lectores. Entonces es digamos un canal directo y un apoyo que de la dirección con todos los medios, no solo internos de la organización, sino también aliados externos de medios de comunicación, se apoya alrededor de este proceso de mostrar siempre lo que hacemos para que la crisis muchas veces pues, no afecte tanto a la imagen, porque de cierta forma, mientras todo sea transparente de cara al usuario, yo creo que el impacto también va a ser un poco contrarrestar. Y yo creo que también es un poco el comportamiento de la audiencia, porque hoy en día estamos hablando de usuarios que ya no tragan entero, pues muchas veces todavía hay mucho camino por recorrer. Anteriormente nos llamaban la masa, ¿cierto? Es que tenemos que cautivar a la masa. Yo no, pues difiero mucho de ese concepto, porque ya hoy en día no somos una masa, somos una audiencia capaz de opinar, capaz de poder retroalimentar y de juzgar cuando creemos que la información no está bien, no está 100% legible, 100% verificable, ¿cierto? Entonces ya hoy en día yo creo que el papel de los medios de educar está siendo también incluso alrededor de ese proceso en el que la audiencia está tomando ese liderazgo y que muchas veces es como un diálogo constante entre la marca y el usuario que está recibiendo la información.
y es como combatir siempre el tema de las fake news, que famosas fake news, que son esas noticias falsas que nos llegan por todos lados, y saber qué sí es cierto y qué no es cierto y cómo lo verificamos. Entonces yo creo que ahí hay un tema, pues ahí abordé un poquito de todo, pero haber sido clara. Claro que sí, José. Me gustaría saber si alguno de los estudiantes tiene alguna pregunta para José Cabrales y Ana López. Por aquí veo que en el chat Karen tiene una pregunta. Adelante, Karen, si desea puede abrir la cámara, abrir micrófono. Hola, profe. Hola a todos los invitados. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, no puedo encender la cámara en este momento porque estoy desde el computador, pero mi pregunta es bueno, relación un poco también a esa posición de ciudadano y trabajador de una empresa, sobre todo si es una empresa pública. ¿En algún momento han sentido que su empresa ha fallado en algunos factores y cómo actuar éticamente, obviamente, porque pues a uno desde que entra en primer semestre le están enseñando eso, cómo actuar ante ese tipo de situaciones, entendiendo que uno también es trabajador y que pues también de cierta forma ha generado como ese sentido de pertenencia a la empresa? Entonces, ¿qué de pronto digamos, qué posición o qué tipo uno tendría que manejar en ese tipo de situaciones? Karen, mira, es muy importante tu pregunta. En este caso, mira, uno tiene que ser muy neutral porque en el sentido de que, como tú dices, yo soy trabajadora y también soy colaboradora y uno con los años y todo eso, uno crea un sentido de pertenencia, un amor, uno se apasiona con lo que hace, con la empresa que en mi caso me ha hecho crecer profesionalmente durante tantos años. Entonces, cuando suceden estos momentos de crisis, es igual como en la casa, ¿sí? Uno trata de apoyarse, ¿cierto? Aun cuando sabe que de pronto somos culpables o de pronto sabemos que nos equivocamos, como el caso que yo les contaba, que nosotros asumimos la responsabilidad, que fue una equivocación, que no fue internamente de nosotros, pero sí teníamos que ver porque era como una empresa aliada, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros hacemos como un engranaje, como cuando sucede un problema en la casa, ¿sí? Nos unimos, tenemos sentido de pertenencia, ¿sí? Y hay que actuar con transparencia, ¿sí? Y tratamos de ser como ese puente mediador, porque es que el comunicador aprende a ser, es como ese puente entre la comunicación interna y externa. Tú tienes que tratar por todos los lados de manejar y mantener la imagen positiva de tu compañía, ¿cierto? Entonces, donde tú te pones mediador, tratar de ponerte en el lugar del usuario, ¿sí? Y darle tic al usuario que quede con tranquilo, pero también dejar en buena posición a la empresa. Entonces, ahí es donde tú aprendes y tú tratas como de ser mediador. A veces dice, yo soy abogado, en donde yo les decía, aquí aprendemos a hacer de todo, a ser abogado, a ser administrador y todo. Y les digo porque a mí me han pasado muchos casos y algo muy puntual porque yo también tengo la experiencia en el área de comunidades. Y yo iba a X o Y comunidades y me decían, es que el carro no está pasando por aquí. Y efectivamente habían calles en las que el carro no estaba pasando. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Llamábamos al supervisor, venga, vamos a revisar, vamos a mirar el tema, hacíamos pruebas, el vehículo puede pasar. Había casos en el que el vehículo sí puede pasar, pero otros no, porque estaba el cableado eléctrico bajo, las vías en mal estado. Ustedes saben que pues hay muchas vías en el sur de Montería, de que las vías no son asequibles para que se preste una recolección puerta a puerta. Entonces, en ese caso, nosotros tratábamos de mediar en que el usuario quedara satisfecho con la respuesta que le estamos entregando, que le hicimos prueba, que atendimos a su comunicado, a su solicitud, que le hicimos prueba, que le mostramos, que tuvimos toda la actitud para darle una respuesta efectiva, pero a la vez también estaba tratando de manejar la imagen y la posición de la empresa, que el usuario quedara conforme con esa respuesta que estábamos entregando desde la empresa. Entonces, eso es básicamente, no sé si José me complementa o tiene alguna experiencia diferente. Sí, digamos que aquí hay acuda a una frase que nos enseñaban incluso en el pregrado, hace muchos años,
Y es que para ser periodista, incluso encaja muy bien en el rol de comunicador, debemos ser muy buenas personas. Esa frase de Ryszard Kapuczynski, que básicamente pues a uno se le marca desde el primer semestre de la academia. Y es cierto, básicamente complementando un poco lo que dice Ana, uno siempre se va a encontrar escenarios de todo tipo. No solamente incluso personales, en las que te toca meterte en el papel de comunicador y también resolver un conflicto que tenga que ver un poco con el tema ético. Entonces, es muy complejo tratar digámoslo así, que de resolver de ponerte en una posición completamente, ¿cierto? Yo creo que ahí lo que sí no es negociable es el tema de la transparencia. Uno siempre, ante todo, debe ser una persona honesta en el tema de lograr digámoslo así, velar por la imagen de tu organización. Es completamente cierto lo que dice Ana, y también, lógicamente, darle una buena respuesta acertada a los usuarios. Y hay un tema, y es reconocer el error. Lo mencionaba también Ana, y o sea, cuando nos equivocamos, es que nosotros somos, o sea, como marca, como organización, somos personas, ¿cierto? Y es un poco también comunicar y entender un poco que las organizaciones están conformadas por personas que se logran equivocar también muchas veces. El reconocimiento del error nos hace fuertes, incluso ayuda un poco también a que las organizaciones de cierta forma tomen acciones y tomen medidas para solucionar de pronto algunos inconvenientes. Eso pues en cuanto al tema, más que todo como en esa dualidad en la que uno pueda como encontrarse en ese tipo de escenarios. Yo creo que ahí es importante uno reconocer el error y obviamente, bueno, y no entrar en pánico, porque ese es un secreto también que he aprendido con la vida. Yo creo que los comunicadores nacemos con un chip también y lo vamos formando alrededor de los años, y el tema es el tema de la tolerancia a la frustración. Vea, les voy a ser totalmente sincero y se lo digo a mis estudiantes, incluso estando en pregrado. Seamos totalmente realistas en que cuando lleguemos a un entorno laboral tenemos que ser capaces de trabajar bajo presión. Yo creo que muchas veces criticamos eso dentro de las organizaciones porque nos dicen es que no, porque tenemos que velar por el bienestar del empleado. Es cierto, pero muchas veces hay situaciones de estrés, hay muchas situaciones incluso en las que nos toca tomar acciones rápidas, y es una habilidad que nos va dando la vida también. Nos va a servir incluso para la vida, no solamente para el tema laboral. Pensar siempre estratégicamente, buscar soluciones que vayan muy alineadas obviamente a mantener la reputación de la marca, pero también de cara a que nuestros usuarios reciban una respuesta adecuada a lo que ellos están solicitando. Entonces, el tema es complejo, no voy a decir mentiras porque sí es un tema muy difícil, pero yo creo que uno se apasiona tanto y como dice Ana, se mete en como las entrañas de la organización, y obviamente es como tu familia. Entonces tú sientes que te están tocando un territorio que te duele. Entonces eso es muy bonito porque uno es un sentido de pertenencia que lo va logrando con el tiempo, con las formas también en las que se comporta la organización alrededor de los diferentes escenarios, y el defenderlo y el ser como pues un líder en ese proceso lo hace a uno incluso tomar acciones que son más acertadas. Entonces yo creo que ahí también la vida un poco nos va dando la guía y la orientación. Muchísimas gracias. No sé si a Karen, que tiene la mano levantada nuevamente, ¿te gustaría agregar algo? Bueno, profe, la verdad sí, pero esta es una pregunta un poco más curiosa, más personal. ¿En algún momento alguno de los dos se han encontrado, o se han encontrado sí en la situación de que algún familiar o algún amigo cercano no haga un buen comentario de la empresa en la que ustedes trabajan, ya que es una empresa de pronto que está, bueno, pues es para el público, o de pronto un estudiante, ya que José mencionó que es maestro, bueno, que da las clases a sus estudiantes? ¿Se han encontrado en esta situación y de pronto cómo han actuado para mantener esa neutralidad, ya que deben entender o un caso familiar, un caso cercano del amigo, pero también desde ese sentido de pertenencia a la empresa? Ana, si quieres tú, arranco yo, como quieras. Bueno, pero yo porque casualmente esta mañana me sucedió algo, y bueno, yo creo que todos tenemos grupos familiares, y nosotros estamos en la campaña de comunicaciones del cambio de facturador, ¿sí? Estamos informándole a los usuarios que a partir del mes de mayo nosotros vamos a facturar con Affinia. Entonces estamos en esa campaña de comunicaciones,
Y entre eso, bueno, yo subí en redes sociales, mi cuñado hizo captura, lo mandó al grupo de la familia y empezaron enseguida a atacarme, que ahora, que dos empresas rateras, que ya se podrán imaginar los comentarios. Entonces yo lo que hago es, les mando información, les mando un audio que está sonando en Olímpica, donde yo estoy dando la información de programas a partir del mes de mayo, y dicen, pero ¿cómo así? Que no sé qué. Entonces yo les digo, bueno, si tienen una duda o algo, aquí están los números de teléfono, porque esto es un tema, eso es como hablar de política o hablar de religión, ¿sí? Entonces es un tema, entonces si tienen duda o algo, aquí están los teléfonos, por favor los dejo, me voy a ocupar, voy a trabajar. Entonces uno trata como que sacar el tema, evadir el tema, porque es algo que la familia, incluso mi mamá me decía, pero mamita, eso ahora no me va a gustar porque ahora yo voy a pagar con Afinia y Afinia viene en tal fecha y no sé qué. Y yo, mami, mira, todo cambio genera trauma, fue lo que yo les respondí. Todo cambio genera trauma. Somos conscientes acá en la empresa de que va a generar un trauma entre los usuarios, nuestros clientes, entre todo nuestro grupo de interés, pero también sabemos de que todo es de costumbre. Ya a la medida que vayan pasando los meses o algo, ya la gente se va acostumbrando a que van a pagar su recibo con Afinia. Entonces es una manera como lúdica de tú manejar la situación y a veces tonarte en silencio, hacer, a veces como yo les decía, hay noticias en las que uno tiene que hacer silencio, ¿sí? Estar en silencio y es mejor. Entonces de esa manera manejé la situación con la familia, porque no voy a entrar en controversia, vuelvo y digo, eso es como un tema político, como un tema de religión, de que unos opinan, otros dicen, entonces no, de esa manera lo manejé. Entonces así normalmente siempre hago. Hay casos en los que sí me tocan, de que me tocan porque empiezan a insultar a la empresa y me insultan a mí, y yo vengo, bloqueo, cuando se baja la marea ya volvemos a hablar o algo. Pero la gente es muy respetuosa y la gente sabe de que con el tema de las empresas, no, o sea, respetan que yo trabajo ahí, que yo voy a defender la posición de la empresa. Entonces sí hay mucho respeto con eso. Entonces de esa manera la manejo. No sé, José, cómo lo va a manejar. Bueno, yo les cuento que ahí acudo mucho al tema de que, pues como a mí me toca estudiar mucho el comportamiento de los usuarios, pues en entornos digitales, pero también trasciende un poco al comportamiento por fuera de la virtualidad. Digamos que afortunadamente los usuarios de Confama, yo les decía, son muy buenos usuarios porque en realidad, digamos que en medio de todo quieren la marca, ¿cierto? Y es una cosa que se logra con ahínco, con buenas estrategias de comunicación. Entonces yo creo que muchas veces me ha pasado es con amigos en redes sociales, nosotros tenemos como unas acciones muy digámoslo así, de la posibilidad que cada uno tenga, pues como que los contenidos de la caja los retuiteamos, los compartimos en nuestras redes personales, precisamente porque sentimos ese ADN de la marca. Entonces, ha pasado, de pronto cuando la plataforma de educación, que les decía ahorita que nos tocó pasar todos los cursos a ser virtuales, que la plataforma de educación está caída o que de pronto no pueden realizar los pagos en temporadas de matrícula, se nos caen también como los accesos. Entonces yo comparto mucha información por mis redes y no falta el amigo como que estamos hablando de un tema completamente diferente y me dice, ay, estuve con Fama, me estuve como tratando de matricular y no pude. Eso le dicen uno, pues como son gente de confianza, incluso a veces son como groseros en el buen sentido de la palabra, pues. Entonces ahí básicamente uno acude como al confunda y reinará, ¿cierto? Entonces uno le dice, pero venga, ¿qué te pasó? Pues yo muchas veces les meto conversaciones para saber si de verdad es un error muy que pueda uno solucionar, incluso porque también, aunque no seamos el ente que recibe las peticiones, quejas y reclamos, uno sí trata como de revisar un poco qué pasó y por qué pasó y tal vez de pronto eso le sirve a uno para poder entender muchas cosas y decisiones que se tomen alrededor de las acciones dentro de la caja, ¿cierto? Pero muchas veces uno por lo general es muy respetuoso y les dice, sí, así como dice Ana, pues hay unos canales, puedes comunicarte con ellos, pon la queja, escala, lo puedes comunicarte, es que igual todo cambio como tal genera una fricción en los usuarios, mejor dicho, y les pongo también el ejemplo de Bancolombia, cuando Bancolombia cambió su aplicación ahorita en enero, todo el mundo sale diciendo que no, que ese cambio tan feo, que no les gustó, eso generó tweets a mil, a más no poder, porque incluso la persona que rediseñó esa aplicación fue mi jefe en Tigo Une. Entonces ella me decía, así que me vuelvo loca, pero bueno, alrededor de todo ese
montón de situaciones que pueden afectar un tema de la crisis reputacional y el tema de la marca, porque es importantísimo. Hay que entender que todos esos cambios te van a generar a ti un inconveniente. A todo el mundo no le va a gustar, todos los usuarios piensan diferente, pero el tema está en que después que ya pase la marea, como dice Ana, que empiece tal vez todo a calmarse y que ya la gente empiece un proceso de adaptación, digamos que esto va a pasar a ser como un elemento que incluso lo habían visto como un impacto emocional desde el momento en el que se lanzó el producto, pero cuando ya pasó, pues como todo, la gente empezó a utilizar el canal y no pasó nada y no ven errores de usabilidad, no ven errores de pronto de experiencia, no hay errores tampoco de marca, entonces son elementos que tal vez uno a veces es como por la estacionalidad de pensamiento que tenemos los usuarios y que hablamos mucho desde la emoción muchas veces. Entonces, como que, hey, calmémonos un poquito y miremos si de verdad tú me estás dando una queja o es en serio que de pronto hay un problema de fondo o me estás hablando por capricho simplemente porque sabes que trabajo allá y me quieren molestar. Entonces son como situaciones desde lo lúdico, como dice Ana, que también nos pueden servir. Bueno, sé que estamos un poco pasados del tiempo porque les había comentado a los invitados que íbamos de 4 a 5, son las 5:15, pero me gustaría saber si tienen unos minutos para responder a una última pregunta y damos cierre al conversatorio. ¿Sí? Perfecto. Me gustaría saber si los estudiantes quieren cerrar con alguna pregunta. La idea es que aprovechemos, chicos, estas personas que están compartiendo esas experiencias. Seguramente cuando ustedes salgan al ejercicio profesional puede que se les presenten algunas situaciones de crisis o en las que su rol como comunicadores van a tener lo que ejercer de cierta manera y la idea es que podamos aprovechar. Si tienen la pregunta, pueden levantar la mano. ¿Listo? Bueno, como no veo preguntas acá, vamos a finalizar con esta pregunta muy enfocada a lo que consultaba Karen y ella metiéndonos un poco más hacia el rol del comunicador, hacia el tema del rol del comunicador. Me gustaría saber cómo gestionan ustedes las comunicaciones, no solamente en crisis, sino a nivel general. ¿Cómo gestionan las comunicaciones en la organización en la que trabajan con el público interno y con el público externo? En ese rol del comunicador, ¿cómo lo hacen? Bueno, a nivel externo, nosotros estamos implementando encuentros, ¿sí? Ahorita lo empezamos a hacer virtual por el tema de la pandemia, pero estábamos haciendo encuentros presenciales donde invitábamos a los líderes, que es nuestro público objetivo, con nuestros líderes, vocales, entidades, entes de control. Los invitábamos a un almuerzo, a un desayuno y buscábamos mostrarle todos los servicios que presta la empresa, recalcarla, aun cuando las comunidades lo saben, siempre es bueno reforzar este tema, mostrarles nuestro portafolio de servicios, por decirlo así, mostrarle las inconformidades que se presentan para la prestación de servicio óptimo, presentarle todo el tema tarifario, presentarle toda la información de la compañía. Elaboramos un evento donde ellos se puedan sentir que los estamos atendiendo, que los tuvimos en cuenta, les estábamos entregando souvenirs, libretas, premios, o sea, un evento donde ellos se sientan importantes, donde ellos se sientan que son tenidos en cuenta y que la opinión de ellos es valioso para nosotros para mejorar en la prestación del servicio. Y adicional, a esos encuentros que estábamos teniendo, les estábamos ofreciendo una conferencia en un tema específico, ¿sí? Contratábamos un conferencista que nos llevara un tema. Entre esos temas hemos tratado mucho, por ejemplo, la comunicación asertiva, cómo ser líder asertivo. Entonces los invitamos para que ellos tuvieran como esta base, esta información, esta educación de cómo ellos saber llegar a nosotros cuando tengan un inconveniente o un problema. Entonces de esta manera estamos manejando con los líderes a través del área de gestión social estos encuentros con los líderes, con las entidades y todo. Y nosotros siempre hemos estado a cartas abiertas para atender a todo llamado, reunión, conversatorio, foro, que nos haga la comunidad, que nos hagan los entes de controles
o que nos haga cualquier grupo de interés. La empresa siempre, eso es una línea, y eso es una línea de base de la empresa, y es siempre tener las puertas abiertas para escuchar y ser escuchados. Entonces, esa es la parte que manejamos. A nivel interno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos dos públicos. Un público que es operativo, que son de estrato bajos, y un público medio, que es nuestro personal administrativo, que maneja toda la tecnología. Entonces, con el personal administrativo podemos manejar página web, manejamos un correo corporativo, manejamos grupos de WhatsApp, la mayoría tiene celulares corporativos. Entonces les compartimos imágenes, videos. Entonces es más fácil por el tema de la tecnología manejar la comunicación con el personal administrativo. Y con el personal operativo, lo que estábamos haciendo era una vez al mes haciendo encuentros con ellos, donde iba cada representante de cada área. Es decir, iba el área de seguridad, iba el líder del área de seguridad, de talento humano, iba la gerente, iba su supervisor, iba el área de comunicaciones. ¿Para qué? Para escucharlos a ellos. Porque ellos, cuando ellos encuentran estos espacios donde ellos aprovechan para decir, es que yo tengo tal problema, es que la nómina mía no me llegó completa, o no me llegó tal cosa, o es que a mí no me entregaron la dotación tal. Entonces va como cada líder de cada área para hacer frente a las respuestas que ellos nos puedan entregar, ¿sí? Y si hay algo que corregir en una gestión, entonces ahí está el gerente enseguida monitoreando y tomando todo y tomando los correctivos, y de esa manera nos estábamos encontrando con ellos presencial. Ahora que otra vez volvimos al pico, ya paramos otra vez los encuentros, porque ustedes saben, pues ya les dije, somos más de 400 colaboradores, entonces no podemos reunirnos con ellos, lo estamos haciendo por medio de WhatsApp, y estamos desde la empresa liderando a nivel nacional comprar una plataforma donde le puedan llegar mensajes de textos a ellos sin necesidad que tengan internet. Entonces estamos en ese movimiento para llegarle más efectivo a la comunicación a ellos. Entonces de esa manera lo hacemos. No te escucho. Listo, ya. La lectura de los labios. No, y aparte de eso, disculpen, aparte de eso, bueno, las carteleras nunca pueden faltar. Puede estar muy pasado de moda y todo, pero para el público que nosotros manejamos, vuelvo y les digo, operativo y todo, es necesario una cartelera informativa. Entonces, eso es, hay carteleras digitales y carteleras normales que se utilizan en los centros donde ellos están. Vamos a darle la palabra a José Bueno, para finalizar. En cuanto a la gestión comunicacional de Confama, pues digamos que es impresionante porque somos una organización de más de 5.000 personas. Entonces, ustedes imaginarán ya ese cocado de gente tan grande, y es mucha gente que incluso tanto interna como todas las personas lógicamente afiliadas a la caja como tal, tienen que estar informados, y sobre todo en tiempos de incertidumbre. Más allá de todo el proceso, Confama ha dado un valor impresionante desde la misma dirección en la comunicación. La comunicación para Confama es incluso el elemento más importante, más que incluso una cifra de un informe en estado financiero, ¿cierto? Porque al final, pues muchas personas dentro de una caja de compensación, a veces es plata que te descuentan de tu salario, de pronto como independiente es una obligación también pagarlo dentro de tu seguridad social. Entonces es muy importante dentro de ese valor de la transparencia lograr comunicarle a los usuarios en qué se están invirtiendo todo lo que ellos están pagando y los beneficios que tienen como usuarios. Alrededor de esa premisa, desde Confama y desde Comunicaciones, siempre velamos porque ese mensaje se pueda generar de una forma muy atractiva, que conecte con esa audiencia. Incluso dentro de Confama nosotros no manejamos un manual de marca. Nuestro manual de marca, por decirlo así, nuestro manual de marca, que para muchas organizaciones es un documento en PDF donde te encuentras como pues, objetivos, misión, visión. Nosotros acá nos ceñimos al valor de la comunicación y lo transmitimos a través de Hermes, del dios griego de la comunicación, que era pues el mensajero incluso de la época. ¿Por qué? Porque era capaz de transmitir un mensaje que podía ser un poco complejo y trabajarlo de una forma más adecuada, de acuerdo a lo bonito y a lo estético. Entonces,
tenemos una forma de comunicación con nuestra audiencia marcada en lo poético, digamos, en ese sello y en ese sello, ese valor agregado y diferente que tienen todas las marcas. Entonces eso es lo que queremos nosotros lograr. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos diferentes medios. Hay uno que es uno de los más importantes, es la revista Confama, incluso está digital. Hay historias que, aunque sean de personas antioqueñas, es muy buen referente y los invito a que lo visiten, porque de verdad que se encuentran con un montón de historias, de reportajes y crónicas, un montón de elementos que conectan tanto con las personas, y a partir de eso generamos también historias dentro de nuestro sitio web, dentro de nuestro confama.com, donde logramos cómo hacerle entender a esas personas que tienen derecho a muchos servicios, pero lo hacemos a partir del ejemplo. Me explico. Una persona que está en Urabá, que se logró curar del COVID a partir de un proceso de oxigenoterapia que se daba a través del acompañamiento que hace la caja. Entonces, es rostros y verdades que hay detrás de esas personas, cómo conectas tú con la audiencia a partir de lo que hace el otro y a partir de un tema de ciencias del comportamiento muy bonito, y la verdad nos apalancamos mucho en la tecnología para que esté al servicio de lo que nosotros queremos comunicar, desde el sitio, desde los canales de atención. Obviamente no nos olvidamos de los canales análogos, porque en medio de la digitalización es un tema que también es importante, y hay personas que prefieren recibir la revista incluso impresa, entonces también se les manda la revista impresa. Hay foros digitales, hay foros presenciales cuando se podía. El director de Confama tiene, incluso este viernes tenemos uno de los eventos mensuales que le llamamos el Conectados, y es que todos los 5.000 empleados que tenemos en la caja nos conectamos como a hacerles preguntas previamente canalizadas por la oficina de comunicaciones, y lógicamente se genera como no hay teléfono roto, porque no hay forma en la que tú digas es que van a hacer una barredera de personas y van a echar un montón de gente por el COVID. No, o sea, el director siempre lo aclara en los escenarios donde tiene comunicación y contacto directo con los empleados. Hay muchas formas, y yo creo que el valor más importante de la gestión de la comunicación es el saber transmitir el mensaje de una forma que conecte con esa persona que está detrás, ¿cierto? Entender que no es un simple empleado, entender que no es un simple usuario, sino que es una persona, y una persona que piensa, que siente, que conecta. Y entonces yo creo que eso es lo que nos hace diferentes, y es muy bonito también, y lo que he aprendido como alrededor de todo ese tiempo que llevo en la caja. Bueno, Ana y José, muy agradecida de haber compartido este espacio, que se nos fue un poco más largo de lo que les había comentado, y les pido excusas por eso. Trato de respetar mucho los tiempos en la medida de lo posible, pero bueno, estaba muy interesante, muy chévere conocer las experiencias de ustedes desde ámbitos totalmente distintos, incluso desde contextos totalmente distintos, porque estamos en diferentes ciudades, ¿cierto? Y de verdad que un gusto y un placer volverlos a ver. De verdad que sí, y compartir todas estas experiencias como comunicadores sociales y comunicadores organizacionales. Me gustaría saber si alguno de los estudiantes desea darle unas palabras a nuestros invitados de agradecimiento o lo que deseen compartirles. ¿A quién le gustaría, chicos? Por lo menos uno o dos de ustedes. Por acá levantaron la mano. Adelante, Loraine. Bueno, yo quería darle las gracias a los invitados por hacer partícipe de este espacio, que la verdad estoy segura que mis compañeros y yo valoramos mucho. Aprendemos a través de sus vivencias, y la verdad que esperamos que nos acompañen para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Loraine. ¿Alguien más le gustaría comentar algo, chicos? Sofía, adelante. Bueno, también concuerdo con mi compañera Ana, y siento que deberíamos abrir otro espacio para poder escuchar más vivencias de ustedes, porque siento que eso a nosotros nos hace entrar en contexto a través de ustedes, y nos llena demasiado, y nos hace como ese polo a tierra de que no todo es color de rosa,
y que ante las crisis también tenemos que ser creativos, inteligentes y muy, muy perspicaces al momento de actuar. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros y ojalá los podamos ver en otra ocasión. Quedan comprometidos a otra ocasión. Lo están pidiendo los estudiantes. ¿Alguien más le gustaría? Por acá veo que están escribiendo al chat. Karen, muchas gracias y muy enriquecedores estos espacios. Bueno, Ana y José, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad que un espacio muy enriquecedor, como lo dicen los estudiantes. Esperamos que se pueda repetir este espacio y ya estaremos contactándonos. Para ello les mando un abrazo a los dos. Y me quedo con los estudiantes. Chao, chao. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Suerte. Chao, chicos. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, chicos, vamos a finalizar la clase con unas indicaciones que les voy a dar para el día lunes. El día lunes, permítanme reviso el calendario. El día lunes 19 no vamos a tener encuentros sincrónicos. Esta semana nos vimos en las dos clases, en las dos ocasiones, por ende el día lunes no vamos a tener encuentros sincrónicos, sino que se va a realizar una clase en metodología sincrónica. Recuerden que la clase del día lunes, la clase pasada, estuvimos viendo un caso, un estudio de caso de Coca-Cola y les dejé cargados en la plataforma un estudio de casos también de la empresa de medios Quartz News de Estados Unidos. La idea es que ustedes, como les explicaba, puedan tomar estos dos referentes, ¿cierto? Estos dos estudios de caso en la unidad, déjenme voy a verificar en Moodle en qué unidad van a poder encontrar esa actividad. En la unidad 4, sí, en la unidad 4 van a poder encontrarlo y la idea es poder hacer ese cuadro comparativo referente a lo que pudimos abordar en la clase, que es básicamente cuáles son esas tendencias de la comunicación organizacional. La idea es que ustedes, como les decía, pueden hacer un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual en el que ustedes tomando esos dos estudios de caso puedan decir, ok, las tendencias de la comunicación organizacional que más vemos o que más se repiten en ambos casos son estas o estas, y las diferencias que estos casos tienen también son estas y estas. La idea es que lo hagamos en grupo, como les decía, en los mismos grupos que vienen trabajando, o si desean otros grupos, pues también es el momento de, si desean hacer un cambio ahí de grupo. Quiero que me cuenten 2 o 3 personas cómo les pareció esta experiencia del conversatorio, pues ya despidiendo a nuestros invitados de manera un poco más interna. Los vi bastante pasivos en la clase de hoy. Ustedes son bastante participativos, pero hoy sí los vi bastante pasivos. Cuéntenme un poquito. Pues a mí me gustó que se sintieron cercanos, que sentí que respondieron las preguntas pues de manera real y que nos dieron a entender que nos respondieron también de manera clara, porque muchas veces cuando se está en el ejercicio pues se tiene mucha terminología, se tiene tanta experiencia que se cree que pues al momento de explicar se va a entender, pero no, o sea, ellos nos hablaron un lenguaje que nosotros también podemos entender como estudiantes y eso me gustó. Gracias, Valentina. ¿Quién más le gustaría comentar un poco sobre la experiencia? Además de los que pues ya participaron. Adelante, Brenda. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Bueno, yo puedo decir que realmente me sentí bastante nutrida de información. Me hubiese gustado escuchar muchísimo más a Luis Felipe, qué lástima que se haya ido temprano. Bueno, puedo decir que cada uno de sus aportes siento que me van a servir muchísimo en el futuro porque realmente yo sí pues tenía en cuenta eso de que cuando uno ya empiece esto a laborar como un comunicador en una organización es necesario tener relaciones, ya sea con medios, con diferentes gentes,
pero ahora que ellos, bueno, al principio nos marcaban esas situaciones, uno como que enseguida como que caí en cuenta de que, oye, es verdad que es bastante necesario porque tú como comunicador eres el que tienes que buscar y si tú no tienes relaciones, tú no hablas y tú no buscas, tú no vas a poder hacer que pues obviamente la organización salga adelante y mejore esas crisis comunicacionales que pueden llegar a presentarse. Entonces, siento que cada uno de sus aportes me sirvieron y me van a servir en un futuro. Entonces, realmente muy agradecida por eso. Gracias, Brenda. ¿Alguien más le gustaría dar su punto de vista? No veo manitos levantadas. Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación en este momento. Voy a tener la grabación en este momento.